Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de cómo estructurar una cartera de inversión y de esta manera generar una estrategia de inversión a largo plazo, la cual debemos respetar y además nos va a servir como guía en el largo plazo de cómo debemos movernos entre los activos que tenemos en cartera. Esto lo creemos imprescindible, por un lado, para disminuir el riesgo a largo plazo y por otro, como del otro lado de la cara de la moneda, aumentar el rendimiento de nuestra cartera. Bueno, esta estructura la vamos a hacer en tres simples pasos. El primer paso, y creo el más importante, es primero ahorrar y generar lo que se conoce como un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia es un dinero que nosotros vamos a tener guardado, sin invertir, o sea, líquido, ¿sí? Y va a representar entre 3 y 6 meses de los ingresos mensuales habituales que tengamos. Siempre hacerlo en moneda dura, ya sea en dólares o euros, y esto lo que va a hacer es cubrirnos ante eventuales gastos que nos aparezcan, ya sea, por ejemplo, pérdida laboral o, no sé, se rompió el auto y hay que arreglarlo. Bueno, estos fondos de emergencia van a cubrir esos gastos. ¿De qué nos va a cubrir esto? De que nosotros, ante esos eventuales gastos no esperados, tengamos que salir a vender nuestros activos a tal vez precios desfavorables, ¿sí? Por eso, ese fondo de inversión, ese fondo de emergencia siempre va a estar disponible para utilizarlo. A desmedro de que sabemos que ese dinero se va a ir desvalorizando con el paso del tiempo por la inflación en dólares que existe, pero eso nos deja dormir tranquilo y nos va a servir en caso que aparezcan gastos no esperados. Una vez que nosotros tenemos ese fondo de emergencia ahorrado y disponible, bueno, todo lo que ahorremos por sobre ese fondo de emergencia lo vamos a invertir. Bien, en un segundo paso tenemos que ver en qué lo vamos a invertir, ¿sí? Y ahí es donde entra lo que se conoce como la estructura de la cartera, ¿sí? Cómo estructuramos nuestro portfolio de inversión. A grosso modo, la estructura de una cartera va a estar dividida en tres grandes ítems. La primera es la liquidez, ¿sí? La liquidez es el dinero disponible para ser invertido que tenemos en la cuenta comitente, ¿sí? Nada tiene que ver con el fondo de emergencia que está aparte de la estructura de la cartera y está por fuera de esto. La liquidez es el dinero que nosotros tenemos disponible para ser invertido inmediatamente, ¿sí? ¿Qué sentido tiene tener liquidez? Bueno, poder aprovechar oportunidades de compra que aparezcan en el corto plazo con respecto a las inversiones. Si nosotros estamos totalmente invertidos y no tenemos liquidez y mañana cae el precio de una determinada acción que nosotros queríamos poseer, no vamos a tener el dinero para comprarla. Bueno, el sentido de tener liquidez en cartera es este, ¿sí? Aparece una oportunidad de compra y nosotros tenemos el dinero disponible para comprarlo inmediatamente. El porcentaje de liquidez que tenemos que tener en cartera varía según el momento del mercado en el cual estemos. Por ejemplo, si nosotros estamos en un mercado a precios de burbuja, como por ejemplo en el mercado de acciones estadounidense el año pasado, bueno, ahí tiene sentido sumar liquidez. ¿Por qué? Porque por un lado no vamos a encontrar buenas oportunidades de compra porque las acciones van a estar a precios de burbuja, a precios sobrevalorados. Y por otro, sumando liquidez, cuando ese mercado corrija y caiga el precio de las acciones, vamos a tener dinero para aprovechar esas oportunidades. Por otro lado, y en el otro extremo, a precios de crash bursátiles, por ejemplo, cuando los precios de las acciones están por el piso y abundan las oportunidades de compra, bueno, ahí tal vez la liquidez no tenga demasiado sentido, porque tenemos que utilizar ese dinero para aprovechar esas oportunidades de compra, ¿sí? Bueno, sacando estos dos extremos y en condiciones normales, o sea, cuando nosotros encontramos oportunidad de compra, pero bueno, el mercado fluctúa, no estamos ni a precios de burbuja ni a precios de crash bursátiles, bueno, podemos decir que una liquidez normal y recomendable estaría alrededor del 10%. Y por fuera de lo que es la liquidez, lo que tenemos que definir es qué porcentaje de nuestra cartera vamos a dedicar a lo que es la renta fija, o sea, los bonos soberanos o los bonos corporativos, y qué porcentaje vamos a
dedicar a la renta variable o al mercado accionario. Cabe remarcar que esto se puede invertir tanto mediante la inversión activa, seleccionando nosotros de manera individual los activos, o mediante ETF o mediante fondos de inversión. No cambia lo que es la estructura de la cartera. Entonces, lo que tenemos que definir es cuánto vamos a dedicar a las acciones y cuánto a los bonos. Antes de empezar a analizar esto, tenemos que saber que los bonos o la renta fija, desde la teoría financiera, tienen menor riesgo, pero también menor rendimiento que la renta variable o las acciones, ¿sí? Las acciones pueden generar mayor rendimiento, pero también implica un mayor riesgo de inversión. Podemos empezar hablando de una de las teorías más nombradas con respecto a la estructura de cartera de inversión, que tiene que ver con la edad del inversor. Es la regla de los 120, que básicamente se basa en restar 120 menos la edad del inversor, y eso nos daría el porcentaje que nosotros debemos invertir en renta variable. Por ejemplo, una persona de 40 años deberíamos hacer 120 menos 40 y esto nos va a dar 80. O sea, deberíamos invertir el 80% en renta variable, dejando entonces el restante, un 20%, en renta fija, ¿sí? ¿Esto en qué se basa? Bueno, que a medida que nosotros envejecemos, deberíamos tener menor exposición al riesgo, ya que, obviamente, a mayor edad tenemos menor capacidad de recuperación ante las variaciones y las oscilaciones en el corto plazo que tiene la renta variable. Si la aversión al riesgo que nosotros tenemos es mayor, bueno, existe la regla de los 100, que, básicamente es lo mismo, pero restar 100 menos la edad del inversor. En este caso, por ejemplo, otra vez, haciendo el ejemplo del 40 años, sería 100 menos 40, sería 60. Eso quiere decir que deberíamos invertir el 60% en renta variable, o sea, en acciones, y el 40% restante en renta fija. Esta regla de los 120 y de los 100, más allá de que puede parecer práctico, la verdad que no le veo demasiado fundamento matemático, por lo cual considero mucho más apropiado lo que es la estrategia de la curva de las fronteras eficientes. Esta curva es una función matemática que relaciona los rendimientos reales de las acciones y los rendimientos reales de los bonos en función a un determinado plazo de tiempo y determina qué proporción de renta fija y renta variable en ese lapso de tiempo representa el menor riesgo al mayor rendimiento posible. Como vemos en estas curvas, bueno, los cuadraditos negros representan el rendimiento real de las acciones en plazo de tiempo determinado, 1 año, 2 años, 5, 10, 20 y 30 años. Como vemos, a medida que aumenta el plazo en el cual estamos invertidos, disminuye el riesgo de estar invertido en acciones. Acá el riesgo está medido en desviaciones estándar de la rentabilidad real. Y los cuadrados blancos representan la rentabilidad real de la renta fija, de la renta de los bonos, ¿sí? Como vemos, en el corto plazo es menos riesgoso los bonos, o sea, la renta fija, que la renta variable. Por ende, en el corto plazo, obviamente, la estructura de la cartera va a tener mayor proporción de renta fija que de renta variable. A medida que los plazos aumentan, por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, 10, 20, 30 años, vemos que el riesgo de estar invertido en renta variable disminuye, incluso disminuye más que la renta fija. Por lo tanto, a medida que nuestro plazo de inversión aumente, la proporción de nuestra cartera invertida en renta variable va a aumentar, ¿sí? Eso hará entonces que cuanto a mayor plazo nosotros estemos invertidos, va por un lado a aumentar la cantidad de renta variable que tengamos en cartera. Esto va a hacer además que aumente el rendimiento real de la cartera y a su vez disminuya el riesgo de la misma, ¿sí? Por eso es tan importante. Básicamente,
la curva de la frontera eficiente combina a través de una función matemática la proporción de renta variable y renta fija, en la cual es menos riesgoso y más rentable esa estructura de la cartera, ¿sí? Y está representado por este puntito negro. Esa diferencia de riesgo con respecto al rendimiento en el tiempo, comparando las acciones con los bonos, se ve reflejada en este gráfico. Fíjense que en el corto plazo, 1, 2 y 5 años, es mucho más el rendimiento máximo que han tenido las acciones fue mucho mayor que el rendimiento que han tenido en promedio los bonos. Pero también los rendimientos mínimos también fueron mucho menores o mucho mayores, digamos, cayeron mucho más las acciones con respecto a los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen potencialmente mayor rendimiento, pero también potencialmente en el corto plazo son más riesgosos. O sea, podemos perder más dinero con las acciones que con los bonos en el corto plazo. También podemos ganar más dinero en el corto plazo con las acciones que con los bonos. Pero, ¿qué pasa en el largo plazo? Que eso es importante, a nosotros nos sirve mucho como inversores a largo plazo. Bien, como vemos, el rendimiento sigue siendo mayor el esperado, el de las acciones con respecto a los bonos. Pero lo que se invierte y lo que cambia a partir de los 10 años es el riesgo, ¿sí? A partir de los 10 años, el riesgo de la renta fija medido en rendimiento real es mayor que el rendimiento, que el riesgo de las acciones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que a los 20 años de estar invertidos, en estos datos históricos de 200 años, el peor rendimiento que han tenido los bonos es de menos 3%, mientras que el peor rendimiento que han tenido la serie histórica, estando invertido en acciones, ha sido de 1% positivo, ¿sí? O sea, podemos decir que a partir de los 10 años es más rentable estar invertido en acciones y menos riesgoso, ¿sí? Por lo visto en los gráficos anteriores, explica por qué a medida que nosotros, nuestro plazo de inversión es a más años, el porcentaje en cartera que deberíamos tener en renta variable es mayor, ya que no solo aumentaríamos el rendimiento potencial, sino que a su vez estamos disminuyendo el riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente medido por las curvas de fronteras eficientes, acá les dejo qué proporción, según el plazo de inversión que nosotros esperamos, qué proporción de renta fija y renta variable representa el menor riesgo y a la mayor rentabilidad posible, ¿sí? O sea que si nosotros, por ejemplo, invertiríamos a 20 años, tendríamos que tener un 42% de la cartera en renta fija y un 58% en renta variable, según esta estrategia de fronteras eficientes, ¿sí? Redondeando entonces, el concepto de fronteras eficientes es la combinación de renta fija y renta variable en la cual vamos a tener el menor riesgo posible con el mayor rendimiento posible en función del plazo de inversión, ¿sí? Esto calculado a través de una función matemática basado en datos históricos de los últimos 200 años, ¿sí? Me parece que tiene un fundamento muchísimo mayor y de más peso que lo que hablamos anteriormente de la regla de los 120 y la regla de los 100. Por ende, me parece que estructurar la carpeta de inversión, la cartera de inversión, siguiendo esta guía es mucho más lógico y mucho más fundamentada que la regla de los 120. Ahora bien, tercer y último paso, vamos a hacer un ejemplo de cómo estructurar una cartera de inversión. Pensemos que nuestro plazo u objetivo de inversión son 20 años. Por ende, nos vamos a ir a la curva de fronteras eficientes y vamos a buscar qué curva tenemos a un plazo de 20 años, ¿sí? Y como vemos, el porcentaje de acciones que debemos tener según la curva de fronteras eficientes, a la cual tenemos menor riesgo y mayor rendimiento, sería un 58%
de la cartera de inversión debería tener invertido en acciones, mientras que un 42% restante en bonos. Eso nos ofrecería un rendimiento anual compuesto alrededor de un 5,5%. Estamos hablando de rendimiento real, ¿sí? De rendimiento que también considera la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, ¿sí? Lo cual no está nada mal. Bien, dicho esto, vamos a ir al ejemplo práctico en la planilla de cálculo. Bueno, vamos a utilizar esta planilla de cálculo para estructurar nuestra cartera de inversión a largo plazo. Si a alguno le interesa recibirla, nos puede escribir a este correo asesoresrgg@gmail.com y con gusto se la enviaremos. También si están interesados en hacerse clientes de RGG, podemos asesorarlos sin cargo si es que están trabajando con los brokers Invertir Online o Balance, o si bien quieren abrir una cuenta en los mismos, nos escriben y los asesoramos para hacerlo y ya se pueden asociar como clientes definitivos sin ningún tipo de costo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la hoja de cálculo. Consideremos que nosotros tenemos un monto sin invertir de, por ejemplo, $10.000, ¿sí? Y tenemos un ingreso mensual de $500, ¿sí? Bien, lo primero que teníamos que hacer, como dijimos al principio de la entrega, es generar el fondo de emergencia. En este caso pusimos 3 meses, ¿sí? Eso consideraría que deberíamos dejar $1.500 sin invertir, aparte de lo que es la cartera de inversión, y tenerlos a disposición por cualquier eventualidad que aparezca. Bien, eso nos daría entonces un monto total a invertir, sacando el fondo de emergencia, de $8.500. Con respecto a la liquidez en cartera, bueno, esto obviamente dijimos que variaba según el momento del mercado. Pero bueno, consideraremos que es un momento normal y queremos tener un 10% de liquidez en cartera para tenerlo por cualquier oportunidad de compra que veamos que aparece, ¿sí? Eso serían $850. Bien, sacando esta liquidez de cartera, el restante, o sea, 8.500 menos 850, lo debemos repartir en proporciones entre bonos y acciones, ¿sí? Ya sea de manera activa, invirtiendo en nosotros de manera particular, o bien a través de ETF o fondos de inversión, ¿sí? Eso no importa, es la misma idea, la misma estrategia. Bien, pensemos que vamos a invertir a 20 años, entonces nos iríamos a las curvas de fronteras eficientes y a 20 años nos da que debemos invertir el 58% en acciones, o sea que pondríamos 58% acá, y el restante, que sería un 42%, en bonos, ¿sí? Bien. Por ende, ahí nos quedaría estructurada la cartera de inversión, ¿sí? Deberíamos invertir $3.200 en bonos, $4.400 en acciones, dejando $850 como plata líquida, ¿sí? Dinero líquido para poder invertir en oportunidades que aparezcan. Bien, luego, una vez que nosotros invertimos esto va a variar, ¿no? En porcentaje, un poco más, un poco menos. La idea es ir balanceando la cartera durante periodos fijos, ¿sí? Ya sea 3 meses, 6 meses, un año. Eso va en cada inversor. Bueno, y eso es todo. Ahora ya saben cómo estructurar su cartera de inversión. Me parece que en muchos casos no se tiene en cuenta y me parece que es fundamental tener una estrategia estructurada a largo plazo de cómo debemos manejarnos con respecto a los activos que tenemos en cartera. Así que bueno, es muy sencillo, espero que les haya servido, que lo puedan aplicar. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo dejan acá abajo y felizmente les contestaremos. Y bueno, muchísimas gracias por participar y nos veremos la semana que viene.